hogares de acogida, fui cambiando de familia. El tiempo máximo que estuve con una familia fueron 2 años. Tenían varios hijos y ganaban mucho dinero cuidándonos. Vivíamos a base de ramen y encurtidos mientras ellos se daban un festín de pollo asado y puntas de cerdo. 1 año antes de terminar con esa familia, viví con una secta satánica. Cuando piensas en satanistas, probablemente pienses en personas vestidas de negro con tatuajes horribles, cabello enmarañado y mirada malvada. Yo pensaba así. No tenía idea de que era una secta hasta que escuché los cánticos a altas horas de la noche. Estas personas vestían pantalones caqui y faldas largas de mezclilla. Tenían cortes de pelo baratos y no llevaban maquillaje. Iban a la iglesia y preparaban guisos para sus vecinos. Los vecinos no sabían de qué estaban hechas las cazuelas, los cuerpos tenían que desaparecer de alguna manera. Tal vez si la secta tuviera cerdos hambrientos podrían hacerlo de esa manera, como hacen los mafiosos en la televisión, pero no fue así. Tenían a la gorda Pam en la calle de al lado y al deprimido Bill cuya esposa se escapó con su amante y lo dejó con 2 hijos. Ellos. Eso fue lo que dijo la gente cuando finalmente se supo la verdad. Eran 5 en total. Uno era un ministro de jóvenes. Personas sin importancia que cometieron crímenes imperdonables. Nadie podría haber imaginado, ni en sus pesadillas más salvajes, lo que estaba sucediendo en el sótano de la casa en la que ahora vivía. Había otro niño cuando llegué allí, había estado allí unos meses. No me sorprendió ni me decepcionó compartir habitación, no tenía ningún sentimiento real al respecto. A veces tener otro niño en la casa hacía que me sintiera menos solo, a veces no. Algunos de ellos eran un caos, mientras que otros se mantenían apartados. Sabían que no los verían por mucho tiempo, por lo que no se acercaban demasiado. Otros se portaban de maravilla con la esperanza de convertirse en un miembro permanente de la familia. El nombre de este chico era Leroy. Era tranquilo y educado. Pero nunca tuve la sensación de que intentara ser parte de esta familia. Tenía la sensación de que tenía miedo. Intentaba desesperadamente hacerse invisible caminando de puntillas por la casa, pegado a las paredes y sin decir una palabra. El día antes de su desaparición parecía conmocionado, como el único sobreviviente de un accidente aéreo. Era una noche calurosa de julio. Se oían los grillos afuera. Los escarabajos chocaban contra la ventana. ¿Qué pasa?, pregunté. Él se sentó en la cama y me miró fijamente. Tierra al Leroy. Sin decir palabra, desapareció bajo las sábanas y me dio la espalda. Da igual, pensé. Me fui a la cama. A la mañana siguiente, cuando me desperté, ya se había ido. Mis padres adoptivos, Frank y Linda, continuaron su vida con normalidad. Demasiadas molestias, me dijo Frank cuando le pregunté por Leroy. Un auténtico demonio, añadió Linda. Leroy. El niño que siempre hacía la cama y limpiaba los platos. No lo podía creer. Aunque Leroy hablaba poco, sentía su ausencia cuando se iba. Estaba un poco triste. Él nunca dijo adiós, pero supongo que tampoco dijo hola. Menos de un mes después de que Leroy se fuera, un autoestopista se quedó con nosotros 2 noches. Podría haber dormido en la cama de Leroy, pero dijo que no se sentía cómodo así que durmió en el sofá. Eso me hizo confiar más en él. Bajo su barba desaliñada, supuse que tendría unos 30 años. Pero después de bañarse y afeitarse, lo miré bien y me sorprendí. Era más joven de lo que pensaba, tal vez 25 años. Su rostro estaba endurecido por el exceso de drogas y las noches pasadas sobre cemento, pero sus ojos estaban vivos. Todavía había algo de felicidad y esperanza en ellos. Esa noche comió 2 sándwiches de pavo y 3 platos de sopa de tomate. Tenía un hambre voraz. Por desgracia, sé muy bien cómo es eso. Llega un momento en el que tienes tanta hambre que parece que el estómago te está comiendo la garganta. Es doloroso. Te vuelves delirante y desesperado. Cuando Linda intentó quitarle el cuenco vacío, él insistió en lavarlo él mismo, al igual que todos los demás platos. Linda no lo aceptó. Era una buena anfitriona, o al menos quería parecerlo. Frank le preguntó sobre su vida. Su nombre era Charlie y no le gustaba quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Su padre era un militar al que le encantaba darle lecciones con un cinturón de cuero. Su madre era un fantasma que rondaba la casa drogada con clonopin, flotando de una habitación a otra cuando no dormía. Su hermana era la única que lo amaba, y él a ella. Ella ya tenía 16 años. Nos mostró una pulsera de la amistad hecha con hilo morado y rosa. El trabajo manual de mi hermana. Sonreía radiante cuando hablaba de ella. Era su posesión más preciada. Nunca se la quitaba.
ni cuando se bañaba, ni cuando se iba a dormir. Nos contó la vez que un loco intentó robárselo. Le partí el labio, aunque soy pacifista. Hubo un silencio. Luego Linda sirvió un poco de tarta de limón. Encontré la pulsera de Charlie frente a la puerta del sótano. ¿Qué hacía allí? Me la guardé en el bolsillo, pensando a toda velocidad. Sentí una presencia detrás de mí y me di la vuelta. Jim, el ministro de la Juventud, me sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos y rectos, y su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Me dio escalofríos. Me habló de la iglesia y de otras cosas que no me interesaban. Lo único en lo que podía pensar era en Charlie. Pensé que debía estar enfermo por haber perdido su pulsera. ¿Volvería a buscarla? Por supuesto que no, pero aún no lo sabía. Había una cena en pleno apogeo, estas fiestas se celebraban una vez al mes. Jim, el ministro de la Juventud, fue a la sala de estar para unirse a los demás. Los dos últimos miembros del culto estaban allí comiendo queso y galletas, Kim y Drew, una pareja de 40 años sin hijos. Más tarde me enteré de que no podían tener hijos, pero que querían desesperadamente tenerlos, con la nariz respingada de Kim y los ojos azules de Drew. Rezaron a los cielos para pedir ayuda, pero Dios no les concedió nada. Así que recurrieron a otra cosa, y no a la clínica de fertilidad. No podían permitírselo. Linda los acompañó hasta el comedor. La cena de esa noche era pastel de carne. Yo no participé. Esas cenas eran solo para adultos. Comí un sándwich de jamón solo en mi habitación y bebí la bebida dulce que me dio Linda. Fue en una de esas cenas cuando me enteré de la verdad. Pero no fue hasta 2 meses después. Y en ese tiempo no solo encontré la pulsera de Charlie, sino también otras cosas. Incluyendo un diente humano. Duro, pequeño y un poco amarillo. Lo hice girar en la palma de la mano. Parecería un trozo de porcelana teñida si no fuera por el relleno de plata que tenía. Era un diente, inconfundible. A juzgar por el tamaño, era de un adulto. ¿Pero de quién? Más tarde, durante el desayuno, me quedé mirando la boca de Linda mientras hablaba. Por lo que pude ver, no le faltaba ningún diente, ni tampoco a Frank. Frank me miró con curiosidad pero no dijo nada. Volví a comer mi cereal. Mantuve todos mis hallazgos escondidos debajo del colchón. La pulsera de Charlie, una uña roja falsa, un coletero rosa y ahora el diente. ¿Dónde encontré los otros objetos? Encontré la uña debajo de una silla en la sala de estar. Sabía que no pertenecía a Linda ni a Kim, ellas nunca usan esmalte de uñas y mucho menos uñas postizas. El coletero rosa estaba tirado allí mismo, cerca del cubo de la basura. Definitivamente no pertenecía a Linda, su cabello era demasiado corto. Todas esas cosas estaban tiradas por ahí sin cuidado, como si yo tuviera que encontrarlas. O tal vez Linda y Frank no pensaron nada de ellas ni de mí. Tal vez pensaron que podían explicarlo o que yo ni siquiera preguntaría por ello. Y tenían razón. Por supuesto no pregunté. En lugar de eso, esperé hasta finales de mes, cuando se celebraban las cenas. Jim, el ministro de la Juventud, siempre era el que más hablaba. Hablaba sin parar sobre la iglesia, las actividades y todas las vidas jóvenes que estaba formando. Kim comió un trozo de queso, asintiendo con la cabeza y escuchando a medias. Linda estaba en la cocina preparando la comida mientras Frank estaba fuera haciendo quién sabe qué. Lo cual me dejó solo con Drew. Drew era el hombre más aburrido en todos los sentidos. Era la cura para el insomnio crónico. Nunca le hacía preguntas a nadie, la mayor parte del tiempo hablaba de sí mismo, de su aburrido trabajo como gerente del Kmart local y de su césped. Por alguna razón, realmente le encantaba cuidar de su césped y hablar de él. Supongo que era su bebé hasta que tuvo uno de verdad. Tenía los ojos medio cerrados y sentía que me desvanecía por el aburrimiento cuando entró Linda. Los acompañó al comedor y me envió a la cama con un sándwich y mi bebida dulce habitual. Me senté en la cama y miré esa bebida. Era dulce con un regusto amargo. Me di cuenta de que siempre me la daban en todas las cenas. Pensé que tal vez estaba destinada a ser mi regalo especial. Por supuesto que fui un idiota. Siempre tuve el sueño ligero, tenía que ser así en algunos de los lugares en los que me alojaba. Era un mecanismo de supervivencia. Si oía que la puerta del dormitorio se abría con un crujido, estaba lista para salir corriendo. Pero después de esta bebida, nunca me despertaba en mitad de la noche o con el más mínimo ruido, y siempre me sentía bien descansado por la mañana. Tiré la bebida por la ventana y esperé. Al cabo de 1 hora, lo oí, un cántico débil. Con la oreja pegada a la puerta del sótano, escuché. Apenas podía distinguir las palabras.
Tibiot corpus damus, parecía un galimatías. No tenía idea de lo que significaba, no necesitaba saberlo. Sabía que era malo, podía sentirlo. Afuera, el viento aullaba y las copas de los árboles se agitaban. Mi mano temblorosa giró el pomo de la puerta, el corazón me latía en el pecho como un martillo neumático y una rama de árbol golpeó la ventana. Ahogué un grito. ¿Me oyeron? Me quedé petrificada en la puerta, escuchando mientras los cánticos continuaban abajo. No sabían que yo estaba allí. Pensé en llamar a la policía o a los servicios sociales, pero luego recordé lo que pasó hace un par de años, cuando vivía con un puñado de niños de acogida en una pequeña casa en medio de la nada. Nuestra madre adoptiva era una anciana malvada que se pintaba las cejas demasiado oscuras y fumaba cigarrillos largos y delgados. Una de las niñas mayores, Julie, llamó a los servicios sociales porque puso cigarrillos encendidos en los brazos de algunos niños como castigo. Los servicios sociales vinieron a visitarnos. Nuestra madre adoptiva dijo que Julie no solo era una mentirosa, sino que, de hecho, fue Julie quien apagó esos cigarrillos frente a sus hermanos y hermanas. Algunos de los otros niños lo confirmaron, incluyéndome a mí. Todos estábamos asustados. Todavía me siento culpable por eso. Los servicios sociales se fueron y eso fue todo. Unos días después Julie huyó. La vida era mejor en la calle que en una casa como aquella. Ahora estaba solo, igual que Julie entonces. ¿Leroy también se sentía solo? Pensé en su rostro conmocionado. ¿Había visto o oído algo? ¿Se había ido realmente? ¿Y si estaba en el sótano ahora mismo? Antes de darme cuenta ya estaba abriendo la puerta. Mientras bajaba las escaleras, me sentí mareado y extraño, como si estuviera caminando en un sueño. Había una sola vela encendida. Me detuve en medio de la escalera y pude distinguir 5 figuras encapuchadas paradas en un círculo, tomadas de la mano. Este es el cuerpo dañado. Pasaron un cuchillo de carnicero y, uno por uno, cortaron partes ocultas de sus cuerpos, muslos, torsos, parte superior de los brazos. Luego esparcieron sangre por todo el suelo formando símbolos extraños. Me quedé sin aliento. Una figura encapuchada se dio vuelta justo cuando yo subía las escaleras. Quienquiera que fuera, no debe haberme visto, porque nadie dijo ni hizo nada. Estaba fuera de peligro, ahora necesitaba idear un plan. Creo que tengo fiebre. Tosí y me retorcí en la cama. Linda presionó su palma contra mi frente. Frunció el ceño. Sí que tienes calor. Minutos antes me había puesto una toallita caliente en la frente. Todavía puedo ir a la iglesia, realmente quiero, pero ¿qué pasa si? No. Quédate en la cama. Linda me dio una cálida sonrisa. Tosí y le di una débil sonrisa. Más tarde, escuché que Linda y Frank se iban a la iglesia sin mí. Ella me trajo sopa de pollo a la cama, pero la tiré por el inodoro. Finalmente me quedé solo. Fui inmediatamente a la puerta del sótano, pero estaba cerrada. Busqué la llave por todas partes, pero nunca la encontré. Más tarde me enteré de que Frank siempre la llevaba consigo. Como no podía entrar al sótano, y porque sabía que si llamaba a la policía o a los servicios sociales, Linda y Frank podrían simplemente mentir y ellos confiarían en mí y yo estaría jodido, decidí que tendrían que atraparlos en el acto. Entonces no podrían mentir. Así que busqué las drogas que Linda ponía en mi bebida dulce que me daba en todas las cenas. No fue tan difícil encontrarlas. Encontré las pastillas en el botiquín de su baño. Una farmacia entera. Xanax, Valium, Klonopin. En ese momento no sabía qué era todo eso. Pero luego recordé lo que Charlie dijo sobre su madre. Ella tomaba Klonopin y era un fantasma que rondaba la casa. Y también recordé cómo uno de mis padres adoptivos siempre tomaba Valium cuando tenía que subir a un avión y siempre le daba sueño. Me robé unos cuantos Klonopins y un par de Valiums. En la próxima cena encontraría una manera de triturarlos y ponerlos en la comida. La cena de esta noche sería pastel de carne. Vi cómo Linda lo mojaba con ketchup. Rojo, pegajoso, espeso. Hice una mueca. ¿Se ve bien? Mentí. Linda sonrió. ¿Dónde está Frank? Pregunté. Tuve que comprar algunas galletas y queso en la tienda. Tonterías. Había queso suizo, queso cheddar y queso pepperjack sin abrir en el frigorífico y una caja entera de galletas saladas en la alacena. Las había visto antes. Seguro que pensó que era un idiota ciego. Terminó de mojar el pastel de carne con ketchup. Toda la parte superior quedó cubierta de rojo. ¿Cómo iba a poner las pastillas trituradas allí? Estaba a punto de meterlas en el horno. ¿Y con cebolla? Seguro que con cebolla quedaría bien, intenté detenerla. Linda me ignoró y lo metió al horno.
Suspiré molesto. Frank regresó con una botella de vino y un hombre al que nunca había visto antes. Ninguno de ellos había bebido vino, que yo recordara. ¿Y quién era ese hombre extraño? Este es Tom. Necesitaba un lugar donde pasar la noche. Frank lo presentó al resto del grupo. Todos estrecharon la mano de Tom. Tom sonrió agradecido. No parecía muy distinto de Charlie, con su barba desaliñada, pero los ojos de este tipo estaban tristes y era mucho mayor. Gris y arrugado. Linda tomó la botella de vino y la puso en el refrigerador. Se me ocurrió una idea. Pondría las pastillas allí cuando nadie me viera. Había un corcho que me impedía entrar. No podía sacarlo. Le clavé un tenedor y se atascó. ¿Qué iba a hacer ahora? En ese momento apareció Tom. Linda me pidió que trajera más queso. Me giré sobresaltado, agarrando la botella. Yo solo quería ayudar. Tom sabía que yo mentía, pero para mi sorpresa, quitó el tenedor y pop. Sacó el corcho sin ningún problema. Me miró y luego tomó un trago. SHHH, dijo. Luego agarró el queso y regresó para unirse a los demás. Este tipo no se parecía en nada a Charlie. No confiaba en él. Saqué de mi bolsillo la pequeña bolsa Ziploc con pastillas trituradas y la vertí con cuidado en la botella de vino. Lo agité y observé cómo se disolvía el polvo. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y rezar para que no se desmayaran antes de ir al sótano. Me senté en mi habitación esperando toda la vida. Hubo una ligera conmoción en la sala de estar. ¿Era risa o algo más? Abrí la puerta y miré hacia afuera. Vi cómo el grupo llevaba a Tom, muy borracho, al sótano. Parecía que se había bebido la mayor parte del vino. Después de unos 10 minutos, escuché el cántico. Me arrastré hasta la puerta del sótano y escuché. No parecían drogados ni nada diferente. Oí que alguien gritaba. ¿Era Tom? Hubo un silencio inquietante. No quería ver lo que estaba pasando en ese sótano, sabía que mi mente nunca se recuperaría. Lo que pasó después fue un poco confuso. Sé que corrí a la cocina, agarré un cuchillo y me corté la mano. Luego llamé a la policía. Les dije que Frank me cortó y amenazó mi vida. Cuando llegó la policía, señalé la puerta del sótano. Bajaron y descubrieron que todos estaban desmayados. Tom había sido apuñalado varias veces, pero milagrosamente sobrevivió. Todos fueron llevados a la cárcel y la ciudad se volvió loca. Se descubrió una clavícula enterrada en el patio, pero nadie sabía a quién pertenecía. Tal vez era de Charlie o de otra persona. Drew y Kim confesaron inmediatamente. Le contaron a la policía cómo se deshicieron de la mayoría de los cuerpos, de los lisos, y por qué lo hicieron. No sintieron remordimiento alguno. No es que a nadie le importara la gente de la que se deshicieron, según ellos. En lo que a ellos respectaba, le estaban haciendo un favor al mundo. Por supuesto, Charlie era una de las víctimas, pero nadie dijo nada sobre el héroe. Esperaba que hubiera logrado salir y que estuviera viviendo con una buena familia. Pasé años tratando de encontrarlo, pero nunca lo logré. Nunca supe por qué Frank y Linda hicieron lo que hicieron. Frank murió de un ataque al corazón camino de la cárcel y Linda parecía estar en una especie de estado catatónico. Se parecía mucho al héroe la última vez que lo vi. Estaba en estado de shock. Nunca volvió a hablar. El ministro de jóvenes Jim era el peor de todos, un tipo realmente malo. Ser ministro implicaba cierta cantidad de poder y respeto. Se unió a la iglesia con la esperanza de envenenar las mentes de los jóvenes de hoy para poder reclutarlos en una secta que él mismo dirigiría. No iba a ser el culto en el que se encontraba actualmente, Frank ya era el líder, así que su plan era crear el suyo propio. Obtendría lo que necesitaba de Frank y se apoderaría del mundo. Jim, el ministro de la juventud, terminó en una institución mental para criminales dementes. Lo veo de vez en cuando. Soy psiquiatra visitante allí. Su sonrisa es la misma pero sus dientes ya no están alineados ni blancos. Algunos fueron noqueados en una pelea. Él no me reconoce y, a veces, yo misma no me reconozco. Me siento como si estuviera atrapada en un sueño o una pesadilla. Pero supongo que así es el trauma. A veces mis pacientes me dicen que parece que me voy mientras hablo, como si estuviera en una especie de trance. Me dicen que susurro algo que parece un galimatías. Diviro corpus damus, pero no escucho lo que dicen. Yo soy el médico, ellos son los pacientes. Ahora soy yo quien manda.